pudieron los aztecas haber tenido alguna conexión o contacto, como dicen, con seres de otros planetas, con seres de otros lugares del universo? Pues claro que puede haber sucedido, pero el asunto no es si pudo haber sucedido, sino ¿sucedió? O sea, lo digo como pregunta. ¿Sucedió realmente? ¿Podríamos probar que sucedió? ¿Podríamos tener pruebas y asegurar que sucedió tal cosa? Actualmente hay mucha gente que se dedica a engañar o que le gusta simplemente decir cosas sensacionalistas, ya sabes, para tener vistas o para tener likes en su página o en su canal, pero no les importa tener pruebas. Simplemente dicen cosas que saben que son probablemente interesantes, pero no tienen ninguna manera de comprobar lo que están diciendo. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esto. ¿Los aztecas tuvieron contacto con extraterrestres? Bueno, hay un pasaje que yo ya he tratado en otras ocasiones en cierto libro. Es un libro antiguo, publicado por cierto por una de las editoriales más importantes de México, y que se llama La Historia de México por sus pinturas. Hay muy pocas ediciones de este libro, pero en esa obra se hace referencia a un mito que se llama la creación según la gente de Texcoco, o sea, la creación del mundo según un mito texcocano. Y ahí nos menciona que en algún momento, o sea, impreciso, nomás se dice que cierto día cayó una flecha sobre la tierra, o sea, cayó una flecha del cielo a la tierra. Ya de entrada está extraño ese supuesto hecho, ¿no? Una flecha cae del cielo a la tierra. Y dice que del agujero que hace esta flecha al caer salen humanoides. No dice la palabra humanoides, pero son humanoides porque dice que parecen humanos, pero no son humanos, solo tienen parte del cuerpo. O sea, tienen la parte superior del cuerpo, pero no tienen piernas. Desde la cintura no tienen nada hacia abajo. Entonces dice que caminan así con las manos, como si fueran pájaros, imagínatelos. Van así saltando con los brazos, con las manos. Entonces son humanoides. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo es posible que una flecha caiga del cielo y del hoyo que hace salgan humanoides? De entrada, imagínate de qué tamaño tiene que ser esa flecha. Obviamente estamos hablando de algo muy grande, que no es literalmente una flecha, sino algo con lo que, al no tener otra referencia, pues se le comparaba. La gente dijo, pues parece una flecha. O sea, algo con una forma, vamos a decir, trapezoidal en la parte de adelante, y tal vez iba dejando una estela en la parte de atrás donde pasaba. Entonces la gente decía, pues es una flecha gigantesca, lo suficientemente grande como para que del hoyo que se haga en el lugar donde cae, de ahí salgan seres, salgan algunas personas. Aquí dice que salen dos personas, un hombre y una mujer, o sea, un macho y una hembra, y de ahí se va haciendo una familia, una tribu, hasta que viene a ser una de las civilizaciones o de los pueblos que había en estos lugares que ahora son territorio mexicano. Vamos a ser honestos, se escucha muy, muy extraterrestre este relato. O sea, lo que dice es totalmente, digamos que encaja perfectamente en la fenomenología de las naves extraterrestres, los seres alienígenas y estas cosas. Pero no quiere decir que este episodio narrado en este libro, que yo que sepa no hay una continuidad de esta historia o no hay otros paralelismos
o sea que en alguna otra fuente se mencione este mismo hecho, pero habrá más cosas que nos puedan hacer creer que hubo conexión con seres extraterrestres en el pasado por parte de los aztecas o las otras culturas, los otros pueblos que hubo en territorio ahora mexicano en el pasado. Hay quien menciona al supuesto astronauta de Palenque, ya en el área maya. ¿Es realmente un astronauta? Vamos a aceptar que sí se ve bastante interesante. Es el sarcófago del rey Pacal. Y sí, si uno ve por primera vez esa piedra, ese bajo relieve, sí se ve muy tecnológico. Pero creo que los expertos, los verdaderamente expertos, no los charlatanes, sino los expertos, los que sí saben, los que son conocedores verdaderamente del tema, dicen que nada que ver, sino que todas las imágenes, los dibujos, la iconografía que hay en este bajorrelieve representan algunos conceptos sagrados que tenían las personas de aquellos lugares, o sea, los mayas. Y la supuesta nave o el lugar donde se supone que está los controles, los supuestos controles que dicen algunos que son de la nave de este rey Pacal, en realidad es el árbol de ceiba, la ceiba, que era sagrado para los mayas, era una especie de cruz. Y hay que mencionar que la cruz, algunos creen que en algún momento llegaron los apóstoles de Cristo a América y por eso había estos símbolos como de cruz en México, Centroamérica. Algunos incluso pretenden que Jesús y Quetzalcóatl son la misma persona, pero no nos metamos en otro tema, simplemente digamos que esta aparente cruz que está ahí en ese bajo relieve es el árbol de ceiba y tiene más bien que ver con el mundo espiritual, según como lo concebían y lo entendían los mayas, pues era la lápida del rey, o sea, sobre los restos mortuorios del rey Pacal está este bajorrelieve y representa motivos que tienen que ver precisamente con la vida eterna o con la vida más allá de la muerte o con el mundo espiritual, más que con motivos tecnológicos o naves extraterrestres o estas cosas. Me parece a mí muy claro que nada que ver, no tiene nada que ver el rey Pacal y su tumba con la tecnología, ni era una nave, ni representa nada que tenga que ver con eso. Tercera posibilidad, Mixcoatl, los 400 Mimixcoa, las 400 serpientes de nube, son mencionados y mencionado este nombre, esta palabra, estas palabras de manera muy frecuente en todo lo que tiene que ver con la mitología azteca. Mixcoatl, Mixtli es nube y Coatl serpiente. Según lo que leemos en algunos libros, esta palabra significa algo así como la serpiente de estrellas o de nube que había en el cielo, digamos que algo así como la Vía Láctea, esa nube de estrellas que hay en el cielo y que tiene una forma serpentina, la serpiente de nube. O sea, estamos hablando de innumerables estrellas que forman ese camino en el cielo, la Vía Láctea. Perdón por ser redundante, pero es para que entendamos de qué estamos hablando. Y hay algunos pasajes en los que se dice que bajan los 400 Mimixcoa, o sea, las 400 serpientes de nube. Quiere decir que los dioses conocidos como Mimixcoa, Mixcoatl en plural, descienden a la tierra. O sea, vamos, no es posible hasta donde yo sé que las estrellas, lo que es una estrella, lo que entendemos actualmente como una estrella, pueda bajar a la tierra. Pero, ¿qué es lo que nos querría decir esto? Que hubo luces que descendían hacia la tierra, así lo podríamos entender.
o al menos seres que descendían del cielo a la tierra y eran considerados dioses. Bueno, pues habría que cuestionarnos si esto es suficiente para creer que descendieron en el pasado seres del cielo a la tierra. Si estos 400 Mimishkoa eran seres extraterrestres que bajaron a este planeta o vinieron a este planeta. A mí me parece que no es algo contundente, pero es interesante que se mencione que descendieron los 400 Mimishkoa. Por lo menos me parece que hay una posibilidad para quien quiera ponerle más atención a estos pasajes. Si crees tú que esto podría ser indicio de visita de seres alienígenas a la Tierra. Cuarta posibilidad. En muchos textos se menciona que los aztecas y las civilizaciones precolombinas mexicanas, así entre comillas esto de mexicanas, creían que en el interior de la Tierra había civilizaciones, había pueblos, había gente bastante avanzada en todos los aspectos, a los que ellos llamaban los inmortales o también los dioses, los antepasados, y resulta evidente que o estamos hablando de gente extraterrestre o estaríamos hablando también de algo igual de extraño que serían intraterrestres, civilizaciones que no son plenamente conocidas por la gente del exterior, pero que se conoce, se sabe que hay entradas a este mundo donde hay edificios, donde hay naves, donde hay otro tipo de vida. Ahora, ¿por qué digo naves? Pues porque se dice que por algunas de estas entradas, ya sea volcanes como el Popocatépetl o en algunos otros lugares, cuevas, agujeros en la tierra, pues se suele ver entrar y salir este tipo de objetos que en el pasado seguramente no se les llamaban naves y tal vez no se les consideraba como tales, pero ahora no podríamos interpretarlo de otra manera. La documentación acerca de esto que digo, de la entrada a otros, o digamos a un mundo interior, es abundantísima en lo que es el mundo mesoamericano. Tan solo recordemos lo que son los cenotes para el mundo maya y todo está relacionado a esto. Recordemos el mismísimo mito de cómo llegan los aztecas, cómo salen de Chicomostoc. Y es esto, son 7 cuevas y se supone que vienen de Aztlán, que probablemente está en el interior de la tierra y que es una super civilización según lo que creían los antiguos aztecas o antiguos mexicas. Entonces, ¿estamos hablando de civilizaciones extraterrestres? Nuevamente, lo digo como pregunta, no lo digo como algo que estoy yo sugiriendo o que estoy creyendo que así es. Solo pregunto, ¿podríamos creer que realmente todo esto tiene que ver con civilizaciones extraterrestres? Por el momento podemos dejar ahí este asunto, pero apuntando el hecho de que a la gente le gusta creer que las civilizaciones antiguas tuvieron contacto con seres de otros mundos, de otros planetas, de otras partes del universo, pero mucha gente no tiene cuidado si hay evidencia o no. En mi caso personal, a mí sí me gusta contar con evidencia, contar con un poco más de material para poder decir sí o no, y hay ocasiones en que nos quedamos así, sin poder llegar a una conclusión definitiva, pero por lo menos es interesante ir contando, ir haciendo ese acervo, ir analizando todo para si algún día hay algo nuevo que decir acerca de este tema, pues se hará con responsabilidad, respeto y sobre todo con la mejor información de la que se disponga. Muchas gracias, yo soy Artemio Guevara y te saludo desde Ciudad de México.